Hola pequeños, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento van a ver este video, pero el día de hoy tenemos esta primera parte de la clase virtual número 5. ¿Por qué digo que es la primera parte? Porque vamos a revisar los conceptos generales, los elementos básicos para entender un periodo de tiempo de nuestro país. Todavía no entramos propiamente a todos los elementos de ese periodo del país. Básicamente lo que vamos a revisar en este pequeño video, en este pequeño tutorial, el México de 1920 a 1934. De nueva cuenta vamos a revisar los conceptos claves o los cuatro elementos o bloques básicos: el político, el económico, el social y el cultural. Y en la segunda parte de este video vamos a ver a los representantes de estos periodos. Hay que marcar y hay que recordar que a partir de la década de los 20, terminando la década de los 20, México empieza a tener un orden en su estructura. Un orden que, si bien en algunas áreas nos ha llevado al éxito, en otras nos ha llevado a la pobreza o a la decadencia. Pero bueno, me estoy adelantando y vamos a revisar el primer elemento de este periodo en la circunstancia general. Me refiero al concepto política. Recordemos básicamente que en este sentido es la organización, la búsqueda del bien común, y ese bien común es entendido o ha sido entendido por la búsqueda del poder. En nuestro país, después de la revolución, surge una situación que nos permite tener ese orden, esa organización escrita, y a ese se le conoce como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene las reglas escritas del juego: qué podemos hacer, qué no podemos hacer, quién lo puede hacer y cómo lo puede hacer. Por tanto, a partir de esta circunstancia dejamos de ser guerrilleros, dejamos de ser faccionarios. Recordando nada más estos dos conceptos: guerrilleros, pues aquellos que tomaban las armas y a través de la guerra querían imponer sus reglas; y faccionarios, aquellos grupos que se creían o se sentían con la pues ahora sí que con la bendición de sus recursos excesivos, dinero específicamente, que sentían que a partir de ser o muy inteligentes o muy ricos podían ser los que imponían las reglas. A partir de esta circunstancia, de estas reglas escritas en nuestra Constitución y que nos permiten organizarnos, recordemos que básicamente a partir del título segundo de nuestra Constitución empieza a hablarse de la organización administrativa, política, judicial y demás de nuestro país, y que con ello podemos tener una estructura mucho más clara de lo que se debe y no se debe hacer. A partir de esta circunstancia, entonces hay instituciones formales. Ojo, no estoy diciendo que no hubiera instituciones formales antes. A lo que voy, sí había partidos políticos. Recordemos: liberales, conservadores, reformistas, shalala. Pero estos partidos políticos o estas organizaciones políticas no tenían realmente un orden. Es decir, en parte muchos de estos partidos políticos eran organizados por recursos económicos o por ideales, pero no había realmente una regla o una estructura que dijera: bueno, sí puedes participar si tienes tantos años, o esto o aquello. A partir de nuestra Constitución, que empieza a implementar estas reglas, hay una serie de elementos que permiten que los partidos políticos se oficialicen. Y es por eso que en algunas zonas geográficas de nuestro país o en algunos periodos históricos de nuestro país, de repente surjan partidos políticos muy raros, o desaparezcan partidos políticos también muy raros, y de repente en otro lugar, bajo otras circunstancias, vuelvan a aparecer. Un ejemplo, por ejemplo, valga la expresión, el Partido Verde, el Partido Ecologista, el Gallito Colorado, el PT, el PS, y bueno, una larga lista de partidos políticos. Eso nos permite ser más democráticos porque hay más opciones para voto,
pero eso no significa que hagamos el buen uso del voto o que hagamos una reflexión hacia quién o qué estamos votando. Entonces, realmente comenzamos con las instituciones formales, pero todavía estamos muy verdes o muy en pañales en cuanto a cómo los utilizamos. El siguiente elemento de estas cuestiones políticas que surgen o se estructuran en esta época es el famoso sindicalismo. Ojo, de nueva cuenta, ya había sindicatos antes de la Revolución Mexicana, pero estos sindicatos no eran realmente libres, eran más bien organizaciones que de alguna manera el mismo patrón o jefe de la empresa, de la mina, de donde se instauraban, estaba al tanto de lo que querían. Posterior a la Revolución, el sindicalismo en México estaba, pues ahora sí que en todo su fervor, en toda su efervescencia, y lo que quería era organizar de tal manera las relaciones obrero-patronales que no fueran abusivas, que no fueran arbitrarias, que no fueran en un solo sentido. Básicamente, o gracias a esto, se organizan los primeros sindicatos y se crea un organismo, la famosa Confederación de Trabajadores, la CROM, en un principio, pero esta a su vez empezó a tener ciertas divisiones o ciertos elementos que no fueron del todo muy satisfactorios, dejando de lado algunos sindicatos, y posteriormente surge otra organización que a la larga del siglo XX se convertirá en uno de los elementos detrás del poder en nuestro país, el famoso CTM o la famosa Confederación de Trabajadores de México. Y para el final, este enorme dinosaurio será dirigido por una sola persona por muchos años. Entonces México, aunque tenía presidentes, pues de repente como que no necesariamente el presidente era el que mandaba. Pero bueno, ya veremos más adelante cómo está esta situación, cómo se va organizando. Como les dije en un principio de esta pequeña introducción, estamos hablando de los conceptos generales de esa época, no de los elementos individuales, que ya lo veremos en la segunda parte de este video. Posteriormente pasamos entonces a la cuestión económica. Y aquí hay que recordar que en la década de los 20, mediados de los 30, básicamente el mundo está tranquilito. Ya se acabó la Primera Guerra Mundial. Sí hay vestigios, sí hay por ahí gente que todavía está enojada o molesta por cómo se dieron las cosas con la guerra, pero nada que a nosotros realmente nos afecte, o al menos eso pensábamos. ¿Qué pasa en nuestra economía? Lo primero que tenemos es que tenemos una supercrisis alimenticia. ¿Por qué tenemos una crisis alimenticia? Básicamente no hay producción. Nuestra mano de obra no existe. Mucha de nuestra mano de obra, recordemos que se nos murió, ya sea porque andaban en la revolución, en los buenos o en los malos, o porque después, por ahí más adelante también lo vamos a comentar, se nos ocurre hacer una guerra entre nosotros para impedir una regla, una ley que ya tenía muchos años en nuestro país, solamente que algunos presidentes, específicamente Porfirio Díaz, prefirió hacerse de la vista gorda con tal de que la gente estuviera en paz. Pero los nuevos presidentes y la nueva reglamentación decían que no, que había que hacerle caso a esa regla anterior, y me refiero precisamente a la famosa regla o a la anterior regla de la famosa ley Iglesias, la separación del Estado y de la Iglesia, en este caso de la Iglesia o del clero católico. No necesariamente él era el único, pero era el más notorio, el más conocido en nuestro país. Entonces, a partir de esta falta de mano de obra, no hay gente, estamos muertos. Pues no hay quien esté sembrando, no hay quien esté cosechando, quien esté cultivando, y obviamente los que están vivos, pues tienen hambre. Entonces no hay producción. En otras ocasiones, México, cuando tenía hambre, recurría a su vecino del norte a comprar. Pero pues, ¿qué creen? Estados Unidos está en la famosa crisis del 29.
mucho se ha dicho que la crisis del de 29 es así como muy a la espontaneidad, y no. La crisis del 29 por ahí tuvo su origen en un fenómeno meteorológico. Hubo una sequía en Estados Unidos muy fuerte y esto llevó a que no hubiera producción alimenticia. Entonces también al no tener productos, pues que venden, y si no venden, pues no hay dinero, y si no hay dinero, pues órale. En el caso de ellos dependían más del dinero que del producto en sí, y esto hace que se caiga la Gran Depresión o la gran crisis económica. Pero por ahí hay una situación bien rara. Los gringos son, o los norteamericanos, perdón, son una cosa rara, porque para ellos en esa época muchos de los que estaban creían que gran parte de la famosa sequía se debía a que los orientales, japoneses, vietnamitas y demás que estaban en su país, pues les habían echado la maldición y que por eso no llovía, y que por eso no llovía y no llovía. Y lo peor es que llegó una especie de tifón o aires muy calientes, que lo que hizo es que además de que había sequía, hubo especies de tornados, pero no tornados fríos de agua, sino tornados calientes. No recuerdo ahorita el nombre de este fenómeno, y pues ya sabrán. Entonces los norteamericanos, perdón, para evitar que esta circunstancia se fuera de sus manos, hicieron sus primeros campos de concentración. No fueron los alemanes los primeros que hicieron esta situación, tampoco los norteamericanos, pero en épocas recientes sí los más conocidos. Y lo que ha pasado en los últimos 5 años de las famosas celdas especiales donde hay los niños por un lado, las mamás por un lado y los papás por el otro, lo cierto es que no son nada nuevo. Incluso a nosotros nos tocó, México, que parte de los orientales que fueron pues agarrados en Estados Unidos los mandaron para acá. Entonces no es nada nuevo. Y como no había trabajo, pues no había recolecta de alimentos porque pues había sequía, nuestra mano de obra especializada, o sea, nuestros agricultores que se habían ido a Estados Unidos escapando de la guerra, pues se quedaron sin empleo. Entonces también eso nos lleva a una situación de hambre, porque pues allá podían comer porque trabajaban y a veces pues mandaban algunos recuerditos para acá. Pero ni aquí había comida y ni allá había comida, pues la cosa se puso bastante complicada. Y en México también tuvimos un momento bonito, por así llamarlo, pero ya fue hasta finales, estamos hablando más o menos de la década del 33, bueno, de 1933 al 50, pero para el 1934 ya empezamos a atraer la confianza de los inversionistas, sobre todo extranjeros, y algunos nacionales. Entonces, ya pasando un poquito la crisis del 29, empezamos a confiar en nuestra gente y empezamos a invertir en el campo, en las empresas, y empezamos a levantar. Eso hace que de alguna manera empecemos a crear los cimientos de lo que algunos historiadores más adelante llamarán el milagro mexicano. Eso en cuanto a economía. Pasamos al rubro social. Recordemos que aquí en lo social la infraestructura pues tiene muchas aristas. Y en este renglón solo me voy a enfocar en 2 elementos, la educación y la religión. Básicamente el primero, el que tiene que ver con la educación, es que hubo migración a las grandes ciudades. ¿Por qué hubo migración a las grandes ciudades? Porque la educación de ese momento así lo requería. Y me refiero a educación para comer, para vivir. En los campos, pues no había, en principio de la década, no había inversión, no había gente que trabajara. Entonces había que ir a las ciudades a buscar comida. Y eso significa que surgen oficios, que surgen habilidades, destrezas que no sabíamos que teníamos, pero que las echamos a andar para poder sobrevivir. Y algunas de estas todavía las tenemos vigentes. Otro elemento dentro de la educación, pues es la educación obligatoria. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque conforme van entrando diferentes presidentes, estos presidentes a su vez van modificando la educación. Entonces vamos a ver que en algunos periodos la educación es muy socialista, que en otros es muy liberal,
que en otros es muy nacionalista y así sucesivamente, al grado que los planes y programas de estudio que se vuelven obligatorios se transforman de formas muy raras. Y para poder tener control en esta circunstancia, en ese periodo de tiempo, no se les olvide, del 24 al 34, surge o se da el dictamen formal de crear una organización que se va a encargar de ver todo esto de la educación. Nos referimos a la Secretaría de Educación Pública. Ya había una dependencia o un departamento en los anteriores presidentes que se encargaban de ello, pero no tenían esa formalidad que se requería. Entonces, a partir de la Constitución y a partir de que se estabiliza un poquito el país, se crea la Secretaría de Educación Pública. Y por último, otro de los grandes elementos sociales que también vamos a desmenuzar más adelante, pues es la guerra cristera. La guerra cristera, de forma muy general, es la religiosidad malentendida. Pero esta religiosidad malentendida no afectó a todo el país, sino solamente a algunos estados del centro del país. ¿A qué nos referimos con malentendida o mal enfocada? Ya lo dijimos más arriba, aquí específicamente, que hay una serie de reglas escritas. Y estas reglas escritas, entre ellas, pues está la separación iglesia-estado. Quien es presidente es uno de los presidentes dentro de este periodo, considera que la religión está muy bien y todo lo que quieran, pero en tu casita, no en forma pública, no en forma oficial. Y lo que lleva a querer hacer cumplir la ley, pues es cerrar los centros de culto, los centros de adoración. Pero la gente pues lo malentendió como que querían volverlos satánicos. Los padrecitos malinformaron a la gente que no sabía leer y escribir. Y bueno, se hace toda una serie de circunstancias ahí medias raras. ¿Quiénes son quienes están realmente en la guerra cristera? No son hombres. Recordemos que la mayoría de los hombres habían muerto o habían migrado. Entonces, quienes realmente llevan esta guerra cristera a sus últimas consecuencias, por así llamarlo, pues son las mujeres y los niños. Y curiosamente, como son mujeres y niños, el ejército mexicano, que es contra quienes batallan para este entonces ya más estructurado, muchos de ellos pues realmente no quieren pelear contra las mujeres y los niños porque pues no es parte de su formación. La ley no escrita o el credo no escrito de los soldados en general es mujeres y niños primero, y en general en cualquier situación de peligro. Entonces imagínense el shock emocional que era ver que el enemigo al que tenían que dispararle pues eran mujeres o niños. Entonces ahí hubo una situación bastante interesante. Les digo, vamos a desmenuzar esto en la parte 2. Y bueno, por último de esta situación, vamos a ver el término cultura o el rubro de la cultura, pero aquí hay que ser bien precisos. A partir de que termina la Revolución Mexicana, la cultura en nuestro país ya no nada más son usos y costumbres, sino que se divide en dos grandes rubros. El primero de ellos es lo que conocemos como cultura institucional y el otro, la no institucional. La que normalmente nos atacan o nos dicen que esperaban más de nosotros por ser educados, estudiados y demás, es la cultura institucional. No equivocar con la cultura no institucional. La cultura no institucional es más bien como la formación, no la educación. Mientras que la cultura institucional sí vendría siendo como esa educación formal que nos dan en algunas instancias. ¿Qué es la cultura institucional? A partir de los decretos por parte de las leyes y por parte de los personajes que ejercen las leyes o de los que ejercen el poder, empiezan a buscar esos vestigios que nos hacen ser mexicanos. El primero que empezó con esta situación pues fue Porfirio Díaz, con los primeros vestigios, el descubrimiento del famoso calendario solar mexica, mal llamado azteca, pero bueno, algunas otras figuras o estelas de culturas prehispánicas. Sin embargo, viene la revolución, se queda todo eso en pausa, termina la revolución, retoman las circunstancias y entonces ahí es donde la cultura institucional
nos empieza a bombardear con arquitectura y en general con las artes, la música, la escritura, el teatro y, por ejemplo, la pintura. Aquí tiene un gran impacto la pintura porque recordemos que el México que sobrevive a la revolución es analfabeta, no sabe leer y escribir. Y ya desde antes, lo platicábamos en alguna clase hace algunos ayeres, antes de que nos encerráramos en casa, que los mexicanos que no sabían leer y escribir hacían caricaturas o dibujitos para burlarse o para comunicar alguna situación. Ya lo hablábamos con la famosa calavera garbancera. Pero a partir de la cultura institucional, la pintura se vuelve una herramienta para darle información a la gente. Pero también para llegar a la mayoría de la gente no se hacen pequeñas cartulinas con imágenes, sino se hace monumental. Y en México la primera gran muestra institucional de la cultura son los famosos murales. Y tenemos en México muchos representantes del muralismo, gente que habla en sus pinturas de lo que es ser mexicano y nos muestra cómo debe ser vivida nuestra cultura mexicana. Entonces, por ahí empieza este bombardeo mediático de cómo vivir nuestra cultura. El teatro, la escritura, la música son elementos muy significativos, pero ojo, la música institucional, no la música de barrio, por así llamarlo, no la música que se escuchaba en la gente, no los corridos, que eran algo que estaba muy de moda, sino la música de cámara, de orquesta, muy elaborada. Y la escritura, bueno, pues los poemas, las novelas, todas estas circunstancias que siguen siendo para un grupo selecto de mexicanos, no todos los mexicanos tenían acceso a ello. Y como lo mencionábamos hace un momentito, pues esta cuestión de la arqueología, en donde por cuestiones de la cultura institucional, pues se empiezan a buscar 1001 elementos arqueológicos por todo el país y se empieza a descubrir Chichén Itzá, se empieza a descubrir la Venta, se empieza a descubrir las cabezas colosales, shalala, que de alguna manera, pues está bien que recordemos y recobremos nuestros antepasados, pero se vuelve cultura institucional, ¿ok? Y por último, la cultura no institucional, los usos y costumbres culturales, básicamente son los sentimientos. Y en ese momento surgen nuestros sentimientos patrióticos. Somos patria. Entonces, la gente empieza a juntarse con otra gente para amar a México. Obviamente, sentimientos grupales. Empieza a haber esta situación de los de ciudad y los de campo. Y eso también modifica conductas, situaciones de convivencia, a lazos que si bien no son del todo malos, tampoco son del todo buenos, porque empiezas a sectorizar a la gente y a etiquetarla de ciertas formas, y los usos y costumbres de la época. La música de barrio, por así llamarla, la música de la gente, son los guapangos, los corridos que todavía siguen vigentes de la revolución, y otro de los usos y costumbres de la época, la comida. No hay, entonces lo que hay que hacerlo rendir. Y surgen 1001 maneras de cocinar lo mismo, pero que rinda. Recuperamos, por ejemplo, el famoso pozole. Nunca lo habíamos perdido, pero en este momento se vuelve una necesidad porque podemos, con tantita agua más, hacer que esa sopa de maíz rinda y podamos darle a más gente, a más de los nuestros, a evitar el morirnos de hambre. Y bueno, así sucesivamente con algunas cosas. Entonces, chicos, esta es la primera parte. Esta parte de la cultura institucional y la no institucional, sí quiero que lo tengan muy consciente y muy acorde, porque precisamente por esta división, de repente cuando se habla de cultura, sobre todo cuando estás hablando con otro tipo de personas, ellos te refieren a la institucional y tú te estás refiriéndote a la no institucional o viceversa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por hoy, esta primera parte ya está lista. Espero que la segunda parte también esté en poquito tiempo.
y que podamos empezar a trabajar esta circunstancia. Una disculpa de antemano porque el día de hoy pues estábamos en clase muy a gusto, pero se nos acabó el tiempo y se cerró la plataforma. No fue mala onda de mi parte, se nos cerró. Pero bueno, cuídense mucho, nos vemos, que pasen bonita noche, bonito día o bonita tarde según lo vean. Bye.